Un año más, en el mes de abril, Motril se ha convertido en el punto de referencia para un tema de candente actualidad como es las migraciones y los derechos humanos. Las jornadas que se realizan anualmente en nuestra localidad este año han traído a personalidades relacionadas con el periodismo, la política, la sociedad y otros entornos. Motril, como siempre, es punto de referencia. Every time the sun goes down, I'll let you take control. I can feel the paradise before my word and close. And tonight had something wonderful. I better be El magistrado y coordinador de esta jornada, Luis Carlos Nieto García, hacía alusión al premio que con motivo de la 20ª edición recibió la jornada sobre derechos y migraciones que se celebran en Motril, uno de los premios más prestigiosos que hay a nivel nacional. Venimos además este año especialmente contentos. A base de trabajar más de 20 años, hemos recibido este último año, en el mes de diciembre, el Premio Nacional de Derechos Humanos, que ha sido otorgado por un jurado de organismos internacionales y bueno, para nosotros ha sido un reconocimiento y sobre todo una garantía de supervivencia de unas jornadas en las que hemos apostado por los derechos humanos. Hemos recibido también un premio local muy importante para nosotros, es el de la Fundación Javier de Burgos, el Aula de Pensamiento Javier de Burgos, que para nosotros ha sido también esencial porque nos enraiza con Motril, que es el sitio donde empezamos a hacer esto, hace ya, dentro de poco va a hacer un cuarto de siglo, ¿no? Y bueno, muy contentos con eso, pero muy preocupados por la realidad actual sobre las migraciones. Desde que empezamos las jornadas en el año 2002 hasta la actualidad, la situación de los derechos de las personas migrantes se ha deteriorado, ha empeorado de forma esencial y ya incluso lo que son violaciones de derechos humanos ya incluso se exhiben públicamente ante los medios de comunicación como un logro o como un valor. El hecho de que se identifique a los causantes del malestar social con niños y niñas que han venido de otros países, el hecho de que se deporte a migrantes, en este caso de Estados Unidos, a las cárceles ilegales de El Salvador es muy importante, y especialmente el hecho de que se exhiban actos humillantes como es rapar el pelo a las personas que se deportan, nos parece muy preocupante. Nos recuerdan épocas de Europa donde esto sucedió y no tenía que haber sucedido, porque precisamente por estas pequeñas cosas luego vino la tragedia, ¿no? Y yo creo que estamos a tiempo de hacerlo, es decir, el que nos hayan dado estos premios, el que haya gente pensando sobre esto, yo creo que es lo más importante para intentar que Occidente pierda el juicio con el tema de las migraciones. Periodistas a nivel internacional, como es el caso de Patricia Simón, han tenido la oportunidad de participar en estas 21ª jornadas de inmigración y derechos humanos. Patricia Simón estuvo con Telemotril. Bueno, yo hace muchos años que quería venir a las jornadas. De hecho, coincidí con el organizador hace unos años. Le dije, eres el famoso organizador de la jornada de Motril, porque es un evento muy respetado en el ámbito internacional de defensa de los derechos humanos. Así que para mí es una suerte poder aprender de gente con una trayectoria tan destacada en el activismo. El odio es una palabra que desafortunadamente está últimamente más de moda todavía. Yo creo que hace mucho tiempo que está de moda la palabra del odio, que sobre todo se ha azuzado contra las personas migrantes, utilizándolas para culparlas de todos los problemas que ha habido en este país de desigualdad, y que ahora ha dado el salto a la crueldad, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo se ha pasado del discurso a la acción, y lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Gaza, en realidad es
la cúspide de lo que puede pasar cuando se criminaliza y se deshumaniza un colectivo como las personas migrantes, que son nuestros vecinos y vecinas. ¿Y qué hay que hacer para solucionar y que pase de moda esa palabra? Pues yo creo que dejar de hablar de migraciones y personas refugiadas, porque en realidad se ha conseguido cargar tanto esas palabras que cuando yo pienso en una persona migrante, pienso en alguien que tiene el arrojo suficiente para buscar oportunidades en otro país, y probablemente algún vecino o vecina mío que ha recibido ese discurso de odio por las migraciones piensa en alguien que es una amenaza para su seguridad, que es un agresor o incluso eso, una persona que potencialmente peligrosa. Y creo que tenemos que dejar de hablar de esas etiquetas y volver a hablar quiénes son quienes están trabajando codo con codo y quienes están contribuyendo al crecimiento económico de este país, que sería impensable sin la llegada de personas de otros países. ¿Se está haciendo en España suficiente? Yo creo que hay muchísimas personas que desde los medios de comunicación lo están haciendo, que están haciendo un periodismo de calidad, pero creo que quien marca el discurso y la opinión pública son todavía las televisiones, sobre todo programas de la mañana como Ana Rosa Quintana o Susana Griso, que llevan 25 años creando esa figura de la amenaza que es la persona migrante. Entonces hay gente que se ha convencido, que ha sido convencida de que la responsable de que cobre menos que hace 20 años es el niño que viene solo en una patera, ¿no? Con lo cual, algo que parece irracional a todas luces, y te lo repiten continuamente desde un electrodoméstico que sigue teniendo autoridad, como es la televisión, muchas personas han terminado convencidas. ¿Cuánta responsabilidad entonces tenemos los medios de comunicación para...? Tenemos una responsabilidad enorme como periodistas, porque al final somos quienes contamos lo que está ocurriendo y quienes creamos sentido, marcos de interpretación de la realidad. Al final estamos contando lo que supuestamente es importante. Cuando repetimos una y otra vez que la migración es un problema, podemos convencer a las personas que nos escuchan y nos leen que es un problema. Cuando hablamos de oportunidad, de riqueza y de la suerte que significa que España ya no sea un país blanco, uniforme, y que sea un país mestizo, diverso y con la riqueza de gente que viene de muchos sitios a contribuir, pues también estamos cambiando la forma de interpretar lo que nos ocurre, ¿no? ¿Por qué te implicas tú en una historia como es la inmigración? Bueno, porque creo que las migraciones y la búsqueda de refugio es lo que define nuestra era. Es decir, el movimiento de población en busca de oportunidades es lo que ha hecho que cambien más las políticas de las potencias como la Unión Europea en los últimos 20 años. Entonces describe lo que nos está ocurriendo y por qué, en lugar de abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos y de enriquecimiento, se ha hecho desde la defensa, desde lo securitario. Y creo que es un papel fundamental de los periodistas que nos impliquemos en revertir esa tendencia y en hablar de humanidad y de riqueza. Además lo amplías con la perspectiva de género, ¿no? Informando desde la otra vertiente que casi siempre se ha silenciado. Sí, porque bueno, el enfoque de género, el enfoque feminista, el hablar de qué ocurre con la mitad de la humanidad, nos hace tener una forma de verla mucho más amplia, ¿no? Es decir, no somos sujetos pasivos. Cuando llegan mujeres migrantes, a menudo se les ve como inferiores, ¿no? Porque como los ámbitos laborales en los que se les contrata son los menos valorados, ¿no? Los cuidados, la hostelería y demás, pues a menudo se les ve como, bueno, pues vamos a darle esa oportunidad, y se permite que, por ejemplo, las personas que cuidan de nuestros mayores sean las que menos cobran, ¿no? Cuando están cuidando, o de nuestros hijos e hijas, cuando es la labor más importante. Yo creo que es fundamental que nos demos cuenta de que son mujeres que vienen muchas veces buscando derechos para ellas, derechos de tener vidas más plenas, más independientes, y también muchas veces derechos para sus hijos e hijas, ¿no? Y entonces cambiaría nuestra visión, porque son gente realmente con muchísimo arrojo y que son capaces de, sin saber cómo va a ser su vida al otro lado, pues atreverse a tomar las riendas de su existencia y luchar por tener unas vidas más ricas. Te embarca próximamente en un nuevo viaje, no sé si nos puede hablar un poco de eso, de lo Sí. y eso. A finales de mayo vuelvo a Palestina, a Cisjordania, para seguir trabajando sobre cómo el impacto del genocidio está empeorando muchísimo la salud mental de los niños y niñas. Ahora mismo en Cisjordania, después de 15 meses de genocidio, sin poder ir a la escuela porque las tropas ocupantes israelíes continuamente cortan los accesos y los tanques están continuamente en las calles y los encarcelamientos se han multiplicado, pues hay una tendencia entre los niños de 11, 12 años, ante la falta de esperanza absoluta, de aspirar a que un soldado israelí les asesine, y por tanto en ese momento pues ellos dejan grabado su mensaje
su testimonio vital, bueno, hablando, ¿no?, de la situación de Palestina y todas las violencias que sufren, para que lo suban a las redes sociales con la imagen de su funeral, ¿no? Esta situación de absoluta desesperación y de aspirar a un suicidio, bueno, es consecuencia directa de lo que es la ocupación y el régimen de apartheid. Y lo que están haciendo las organizaciones palestinas acompañando a estos niños y niñas para intentar aminorar pues todo el sufrimiento que Israel les está ocasionando. Son países donde no puedes hacer muchas cosas que digamos en la maleta. ¿Cómo te planteas el ir? ¿Cómo hacer la maleta para ir para allá y qué expectativas tienes una vez que llegues? Pues Israel es un país que pone muchas barreras para los periodistas, sobre todo los que trabajamos en derechos humanos, entonces es fundamental contar con el apoyo de los periodistas locales, que eso ocurre en todos los países, pero en aquellos en los que es más difícil acceder, todavía más. Entonces, lo fundamental que llevas es bueno, un equipaje muy, muy ligero, como sabéis bien, ¿no?, muchísimas baterías, y luego una red de apoyo allí para poder llegar a los sitios donde es complicado llegar, porque se cortan los accesos continuamente y porque la gente también tiene mucho miedo, ¿no? Pero es verdad que la última aspiración de cuando sufres lo peor, que te maten a tus hijos, que no tengas ningún tipo de posibilidad de tener una vida digna, es prestar testimonio, ¿no? E incluso cuando saben que no va a cambiar nada, porque el conflicto de la ocupación palestina llevan 80 años, pero necesitan poner palabras a lo que nunca debería haber ocurrido. Entonces, bueno, es una suerte que sigan creyendo que es importante contar lo que les ocurre, porque el que nosotras nos siga interesando al final no solamente es importante para ellas, sino para blindar nuestra humanidad, ¿no? Every time the sun goes down, I'll let you take control. I can feel the paradise before my word ends. And tonight has so... Una de las ponencias que posiblemente haya acaparado la mayor atención en estas jornadas sobre derechos humanos ha sido la realizada por el filósofo e investigador del Centro de Investigaciones Científicas. Estamos hablando de Juan Carlos Velasco. Ya es la segunda vez que ando por aquí en estas jornadas y es un placer poder estar aquí hablando de cosas que creo que a todo el mundo nos debería interesar, ¿no? Eres uno de los referentes de esta jornada porque no en balde tu nombre ha salido en multitud de conferencias dadas por otras personas siempre mencionándote. Pues la verdad es que no sé. Creo que puede tener una pequeña explicación. En realidad, las migraciones nos interesa a mucha gente, nos interesa como ciudadanos, nos interesa a los académicos, pero sobre todo a sociólogos, a geógrafos, a politólogos, pero entre filósofos la verdad que no hay muchos y por eso soy un poco excepcional en cuanto al estudio de las migraciones desde la filosofía, en mi caso desde la filosofía política. Quizá por eso, pero no creo que haya muchas más explicaciones. Desafortunadamente es un tema que está de candente actualidad y que prácticamente todos los medios de comunicación hablan de ello de forma diaria. Sí, y la verdad es que cuando sale no suele salir de manera positiva. Y eso es problemático. Y quizá una de nuestras obligaciones como académico y como ciudadano es potenciar la imagen positiva de las migraciones como una oportunidad para los que vienen muchas veces porque no tienen otra solución, pero también como una oportunidad de enriquecimiento para la sociedad que acoge. Sí, porque si nos ponemos a mirar, el fenómeno migratorio es un fenómeno que ha existido prácticamente desde que la humanidad existe y siempre ha tenido sus beneficios. Actualmente uno de los beneficios más importantes es el propio beneficio económico que le trae a la sociedad cuando se está generando el propio empleo necesario, ¿no? Bueno, eso, lo has dicho muy bien. El hombre es un ser migrante. Toda sociedad, sea del viejo continente, del nuevo continente, son sociedades de inmigración. Unos son más conscientes que otros. Los países, por ejemplo, americanos son todos países de inmigración. Son países como Estados Unidos que se ha creado hace nada con inmigrantes y son precisamente Estados Unidos el ejemplo de país que más está cerrando fronteras y que más muros está levantando, ¿no? Contradiciendo un poco la esencia misma de su propio país. La migración es una riqueza porque nos da
nos abre perspectivas, nos abre nuevas formas de ver el mundo, de captar el mundo, de olerlo, también de saborearlo. También puede tener, como todos, como los que están y los que llegan, puede haber personas de bien y de mal. Y bueno, pues eso forma parte de la humanidad. Los migrantes y los nacionales no son constitutivamente diferentes, somos constitutivamente iguales. ¿Por qué se dedica a estudiar las migraciones? Porque yo creo que es uno de los factores de transformación social más relevantes, de los desafíos más importantes en nuestras sociedades. Y porque también las migraciones son el argumento en que esgrimen las fuerzas más retrógradas y más nacionalpopulistas de nuestras sociedades para encerrarnos en nosotros mismos. Y estudiar las migraciones y ver hasta qué punto forman parte de la vida cotidiana y que no es un síntoma de degeneración ni de ruina social, como piensan algunos, creo que ponerlo en valor es muy importante. Va a basar su conferencia en el día de hoy en el tema replegados tras los muros, fronteras, privilegios y derechos. Menudo título. Bueno, lo de replegados tras los muros tiene una explicación. Nuestras sociedades, sobre todo las sociedades, y hablo de nuestras porque tenemos que ser conscientes de que vivimos en el primer mundo. A nivel mundial, España es un país privilegiado, vive con un nivel de vida muy superior a la media mundial. Pues los países privilegiados se caracterizan últimamente por el levantar muros. Los muros no tienen que ser siempre físicos, también son legales, también son culturales, también son sociales. Y esos muros, cuando los levantamos, nos encierran a nosotros. No solamente, eso lo decía el recién fallecido pontífice, el Papa Francisco, quien construye muros se hace prisionero de esos muros. Y eso es importante, ¿no? Y esa es la idea que quiero un poco transmitir aquí. Cuando abrimos las fronteras nos enriquecemos. Cuando cerramos fronteras nos empobrecemos, ¿no? No solamente se ve atrapado, sino se ve casi aislado de la propia sociedad cuando se queda en medio de esos muros, ¿no? Esa persona. Sí. No encuentro puntos positivos en levantar muros, tanto cuando levantas un muro con un congénere, con un compañero, con un grupo, con tus vecinos, te estás aislando tú mismo. Pues así funcionan también las sociedades, ¿no? No es nada positivo. Juan Carlos Velasco, ¿le gusta más investigar o escribir? Bueno, eso es una pregunta un poco personal. Me gusta investigar. Escribir me gusta, creo que escribo mejor que hablo, me encuentro mucho más seguro escribiendo, quizá porque uno tiene más tiempo para perfeccionarse y entonces me siento mejor. Pero bueno, para mí investigar y escribir no son tareas diferentes. Lo que investigo tiene que salir en algo, tiene que plasmarse en algo y se plasma pues, en escritura, artículos, en libros, ¿no? Lo que me cuesta más es dar conferencias, es así una entrevista, que por cierto no la suelo dar, y esas cosas. Por eso le tenemos que dar las dobles gracias de estar aquí en Motril y de atendernos a nosotros. Acaba de sacar una nueva publicación hace poquito, Anatomía de la Frontera. ¿Es una continuación de esa primera publicación que hizo, El azar de las fronteras? En parte sí y en parte no. Cuando escribí ese libro, El azar de las fronteras, aún a pesar del título, el foco no estaba puesto en la frontera, estaba puesto en las migraciones. Este libro, La anatomía de la frontera, intenta estudiar qué son las fronteras en sí, qué significa una frontera, qué significa una frontera, qué historia tienen, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo, también qué funciones se le va asignando, que son muy diferentes, qué tipo de fronteras hay. Y eso es lo que quiero hacer en este libro, es una disección
del sentido de las fronteras, un poco también a lo largo del tiempo, pero sobre todo en la actualidad, ¿no? Cómo están cambiando las fronteras. Y me planteo también una cosa importante, no solamente cómo son y mostrar su diversidad, sino también cómo deberían ser, ¿no? Por eso planteo debates como el de la apertura o cierre de fronteras, ¿no? Si hay que abrirlas, hay que cerrarlas, si eso de abrir es muy woke o no. No, yo entiendo que la solución no tiene que ser dicotómica, sí o no. Yo creo que lo que hay que es modular las fronteras, hay que resignificarlas y hay que hacerlas también coherente con un mundo unificado, que es el que tenemos. Y las fronteras no pueden ser cierres totales de la convivencia y de la movilidad humana. Tienen que servir para transitar. Las fronteras no tienen por qué separar, tienen que unir pueblos. En donde hay mayor intensidad de intercambios comerciales en el mundo son precisamente en la zona de frontera. Donde hay más vida fuerte también son en zona de frontera. La frontera no significa dos mundos cerrados. Algunas veces sí, pero no tiene por qué ser así. Cuando hablamos de fronteras físicas siempre. En este libro he intentado hablar de fronteras políticas, fronteras que están sobre el territorio. Y sí, quiero hablar de eso y quiero evitar el uso, que es muy normal, metafórico de las fronteras, ¿no? Pues se puede hablar de la frontera del conocimiento, pero eso es otra historia. Y yo quiero hablar de fronteras políticas, ¿no? Las fronteras. Y quiero hablar de cómo están cambiando. ¿Y qué significa cómo están cambiando? Pues hoy en día el control de las fronteras no se tiene que realizar directamente sobre la línea de demarcación entre dos estados. Muchas veces se adelanta, se lleva más atrás y se llevan los controles, se extraterritorializan y se encarga a terceros a que vigilen la entrada. Por ejemplo, si alguien que quiere viajar desde un país africano quiere entrar en Europa, ya hay unos controles previos a miles de kilómetros en los aeropuertos, ¿no? Y eso ya es un tipo de llevar la frontera más allá. Pero también aquel que ha entrado ya en el territorio de un país próspero también sigue siendo vigilado en su interior. Las fronteras se desplazan hacia afuera y hacia adentro. Pues muchas gracias por atendernos. Esperemos que este libro que tiene usted en su mano en este preciso instante tengan oportunidad de verlo mucha gente. Lo pueden conseguir o bien en la librería o bien a través, me imagino, de los canales digitales, ¿no? Sí, bueno, tiene versión digital, versión ebook y también en escrito. No es un tocho, es un libro pequeñito de unas 180 páginas. Intenta ser una introducción a los estudios fronterizos, no para especialistas, sino para gente interesada de distintas disciplinas, y no es para filósofos tampoco, ¿no? Es un libro que está muy en contacto con las ciencias sociales, con la sociología, con la geografía, con el derecho, con la historia. Pues lo dicho, esperemos que no sea la última vez que tengamos oportunidad de verle por Motril, que a buen seguro que repetirá más de una vez. Bueno, la tierra acompaña y la hospitalidad también, ¿no? Es un factor más para repetir por aquí. Pues muchísimas gracias. Otra de las ponencias que ha acaparado la atención ha sido la realizada por la coordinadora de Cruzando Fronteras, la periodista y activista Elena Maleno. Elena ha venido expresamente a Motril y en los próximos días estará en México y en Estados Unidos. Elena Maleno, en primer lugar, bienvenida a Motril, un sitio que para ti no es desconocido.
No, efectivamente, yo soy de Almería, sois mis vecinos y vecinas, y es ha sido una zona tradicionalmente una ruta migratoria, la ruta de Alborán, ¿no? De las embarcaciones que salen del norte de Marruecos y que llegan a estas costas. Vienes a participar en una jornada sobre derechos humanos y migración, una jornada en la que tú tuviste la oportunidad, quiero recordar, de participar en una de las primeras ediciones, algo que desafortunadamente se sigue hablando, ¿no? Porque ya son 20 años. Bueno, hemos ido a peor. Respecto a los derechos humanos, respecto a la violencia en las fronteras, hemos ido a peor. Esto era, se podía pensar que podríamos llegar a esta situación sabiendo que esto es un negocio, es un gran negocio mundial, el control del movimiento, la militarización, la entrada de las empresas de venta de armamento, el control securitario. Hace nada hemos visto ese contrato, ¿no? con el gobierno sionista de Israel, donde el Estado español le ha comprado balas que son balas que se están usando en un genocidio. Aquí hay un negocio muy importante y es un negocio que opera en nuestras costas y que evidentemente lo que hace es poner en peligro y pone en peligro en muchas ocasiones las vidas de las personas migrantes. ¿Se tiene hipocresía a veces en esos mensajes que se lanzan cuando se dice que no voy a hacer y luego se hace? Sí, es hipocresía y es violación de los derechos humanos. Ya no vamos a hablar de la parte moral, sino vamos a hablar de gobiernos que están violando de forma sistemática los derechos humanos y además con total impunidad y de forma abierta, ¿no? Se explica esto. La mayoría de los líderes mundiales han renunciado a esos discursos de protección de los derechos humanos, incluso los líderes democráticos. Uno de los pocos líderes que quedaba ya acaba de fallecer, que es el Papa Francisco, que es ese líder que además quería venir a España, quería venir a Canarias y quería mostrar al mundo, ¿no? Lo que está sucediendo en nuestras rutas migratorias y denunciar, ¿no? Esa deshumanización y esa hipocresía de la que hablas. ¿Ha sido el Papa Francisco uno de los defensores sobre los temas migratorios? Sí, evidentemente el Papa Francisco ha puesto, ¿no? Esa deshumanización, ¿no? Como expresión, la ha puesto, la ha mostrado al mundo. ¿Cómo es posible un genocidio en estos momentos, ¿no? Un genocidio transmitido? Es porque se ha deshumanizado una parte de la sociedad y eso es lo que está pasando con las personas migrantes. Se las deshumaniza y se justifica cualquier acto de violencia y de odio contra ellas. Vamos a peor, estamos viendo que ya no se esconden esos mensajes, vemos las mismas políticas de control de fronteras en el Estado español con el gobierno más progresista de la historia que las fronteras de Italia con un gobierno fascista, y eso es porque hay una sociedad que ha normalizado que las personas mueran por cruzar una frontera. Desafortunadamente esa normalización ya existe tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Sí. Nos parece algo normal. Sí, efectivamente, los medios de comunicación. Hay que decir también que hay medios de comunicación que están haciendo un esfuerzo por ponerse del lado de los derechos humanos. Tenemos el ejemplo del Faro de Ceuta, ¿no? Que está además publicando las desapariciones de los jóvenes que cruzando nado están desapareciendo, que se están ahogando, están publicando fotos y sabemos que hay cadáveres sin identificar en los cementerios de Ceuta. Estamos hablando, por ejemplo, también de la agencia EFE en Canarias, que está haciendo un esfuerzo también titánico por no entrar en esa deshumanización. Y ahí también tiene una lanza por los medios de comunicación. Tenéis una responsabilidad muy importante en un mundo lleno de bulos y en un mundo donde quieren despojar a determinadas personas de su condición de ser humano. ¿Y tú que te dedicas a investigar esto, tú que te dedicas a trabajar esto, que lo llevas viviendo durante muchos años, qué tenemos que hacer nosotros, los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación tienen que hablar con un lenguaje que no sea racista, un lenguaje antirracista y un lenguaje que respete los derechos humanos. Tiene que ceñirse al mensaje, tiene que investigar lo que está sucediendo, no solo quedarse en lo oficial, ¿no? Nos pasaba en la valla de Ceuta y de Melilla cuando sucedían las cosas que los medios iban a los comunicados oficiales de las delegaciones de gobierno, que
que eran quienes estaban violentando esos derechos humanos. Hay que investigar, hay que ir a las historias y hay que apostar por un lenguaje antirracista. ¿Qué te parece este tipo de jornadas a las que has venido a participar en Motril? Muy necesarias porque además son jornadas donde hay jueces y juezas, son jornadas donde hay defensoras y defensores de derechos humanos, donde hay periodistas, jornadas donde desde una perspectiva, o ahora teníamos un filósofo, desde una perspectiva multicultural, multisectorial, estamos viendo la migración y las fronteras del mundo desde diferentes ángulos. Has participado en una mesa redonda con distintas personas, ya no españolas, sino que están sufriendo esta misma lacra, este mismo problema en distintos puntos del mundo. Criminalización y persecución de las mujeres defensoras de los derechos humanos. ¿Has hablado en primera persona? Sí, efectivamente hemos hecho un análisis, pero claro, evidentemente he hablado de mi caso, ¿no? Del caso de persecución, de judicialización de la persecución que sufrí en carne propia, una investigación instada desde la Policía de Control de Fronteras, la UCRIF del Estado español, que cuando esa investigación la llevan a la Audiencia Nacional y un fiscal de la Audiencia Nacional dice que lo que yo hago no es delito, sino la defensa de derechos humanos, bueno, en esa colaboración policial, como yo vivía en Marruecos, envían esa información a Marruecos y le piden a Marruecos que, bueno, además esto estaba por escrito en los informes policiales, le piden a Marruecos que me condene a cadena perpetua. Que me condene a cadena perpetua por llamar a los servicios de salvamento marítimo cuando las personas se estaban ahogando en el mar. Que me condene a cadena perpetua cuando en ese informe dicen que soy una traficante sin ánimo de lucro. Que me condenen a cadena perpetua porque condenándome a mí podían condenar al resto de organizaciones y meter miedo al resto de organizaciones y podían judicializar la solidaridad. Ganamos en Marruecos también, un juez dijo que lo que hacíamos evidentemente no es delito y seguimos peleando porque las mujeres defensoras no se terminan esos procedimientos, ¿no? A mí me expulsaron de Marruecos, aún no he podido volver a mi casa, sigo sufriendo persecuciones físicas, entradas a mis dispositivos móviles, lo que nos pasa a muchas mujeres, se nos amenaza, ¿no? A mí cuando se me expulsa se me separa de mi hija menor de edad, se nos amenaza a través de nuestras hijas. En el informe policial que hizo la Policía del Estado español, las primeras hojas que abría un juez, hojas firmadas por una policía española, eran un listado de mis presuntas relaciones sexuales, entre ellas una relación sexual con una mujer. Lo primero que veía un juez era una mujer puta y lesbiana, y eso estaba dibujado por la policía española. Así nos persiguen a las defensoras de derechos humanos, así persigue la Policía del Estado español a las defensoras de derechos humanos. ¿Lo tienen las mujeres más difíciles que los hombres en estos casos? Sí, efectivamente sí. Hay una inquina, hay una misoginia, hay una rabia. Por eso queremos hablar desde el punto de vista de las mujeres. Se nos persigue desde la moralidad, desde nuestra vida personal, desde nuestra vida privada y se nos persigue a través del miedo a que les pase algo a nuestros hijos e hijas. ¿Crees que en algún momento se solucionará? Sí, yo sigo creyendo. Cuando yo tuve la oportunidad de ser invitada por el Papa Francisco a su casa, estuve con él en su despacho, en su saloncito, y estuvimos más de 1 hora y media hablando y conversando. Y evidentemente el Papa Francisco también sabía esa persecución que se hace a las defensoras y lo que me dijo fue: seguid, hay que seguir defendiendo derechos. Es complicado a veces seguir defendiendo los derechos de las personas cuando se les atacan a uno directamente, ¿no? Sí, es muy complicado, pero también yo tengo mucha suerte, eso es verdad. Yo tengo un entorno, mi familia, que siempre me ha apoyado y tengo un entorno de compañeras, yo no estoy sola. El ataque y la criminalización contra mí fue, bueno, pues siempre buscan, ¿no? Una persona para poder meter miedo al resto, pero nosotras somos un colectivo, trabajamos con otros colectivos para la defensa de derechos y yo siempre estuve y me siento muy arropada con las compañeras y sobre todo me siento muy con un sentimiento de mucho honor por ver que las personas migrantes, que son las primeras defensoras de sus derechos, nos muestran un camino, ¿no? Ese camino de lucha. Entonces creo que, bueno, a mí me enseñaron, ¿no? desde mi pueblo, en aquel momento muy empobrecido, elegido,
que tenemos que comprometernos en la sociedad en la que vivimos y que tenemos que comprometernos por una sociedad más justa. Hablábamos de las mujeres. ¿El segundo más dañado posiblemente sean los menores? Sí, efectivamente, la infancia migrante cada vez más presente en las rutas migratorias, por cierto, cada vez más víctima no solo de los conflictos, sino también del impacto del cambio climático en los territorios, está siendo muy atacada y muy criminalizada. La adolescencia migrante hemos visto cómo ha servido, ¿no?, a esos mensajes de odio, esos mensajes racistas y al crecimiento, ¿no?, del racismo y la xenofobia. Y actualmente, cuando se está hablando mucho de los menores, piensa que es una vergüenza que se mercadee con los derechos de la infancia, que es un mercadeo político y económico. Dejen de mercadear. Claro que los territorios tienen que ser solidarios con Canarias y con otros territorios de frontera, al igual que Ceuta, Melilla o que Andalucía en su momento. Cuando un territorio de frontera tiene que enfrentarse a una serie de dispositivos para poder, ¿no?, recibir y proteger a esa infancia y no puede hacerlo para toda, pues claro que hay que tener unos resortes de solidaridad en el resto de los territorios, sin mercadeos, con el respeto de los derechos de la infancia simplemente delante y escuchando también a los niños, niñas y adolescentes. A veces se están moviendo niños y niñas que ya estaban escolarizados o que quieren quedarse en el territorio en el que han llegado, o que tienen amigos, o que quieren ir a otro territorio porque resulta que tienen un familiar en esa zona y que podrían, ¿no?, tener un poco de red. Todo eso no se le pregunta, es como si no fueran personas, ¿no? Y esos derechos de la infancia forman parte del constructo de una sociedad democrática. Además, muchos tienen que entender que el menor no acompañado muchas veces se produce simplemente porque la madre se ha tenido que quedar en la frontera porque no lo han dejado pasar y ha tenido que venir solo. Y ese menor está completamente desasistido. Evidentemente, la violencia en frontera está siendo responsable de muchas separaciones familiares. Como bien decías, lo hemos visto en Andalucía, hemos visto cómo llegaban niños muy chiquitillos y en Ceuta, en Melilla y ahora en Canarias, porque la violencia que las madres sufren en frontera es una violencia terrible y sistemática, porque a las mujeres en las fronteras se les ataca y se les agrede sexualmente de forma sistemática como un arma de control de fronteras y un arma de guerra. Y muchas de esas mujeres no han podido montar a la patera porque en ese momento estaban siendo violentadas sexualmente por fuerzas de seguridad, como una estrategia de control de fronteras. Y eso tenemos que decirlo alto y claro. Y la madre está, y tenemos que garantizar el derecho de esa madre y de ese niño o niña a vivir en familia y que tengan contacto, como bien decías. Y hay otra infancia que coge ese camino sola y tenemos que hablar de infancia, porque el concepto, que bien has dicho, menor extranjero no acompañado, MENA, son unas siglas que han servido para deshumanizar, ¿no? Ese lenguaje de que hablábamos al principio, deshumanizar de nuevo, porque ves los titulares en los medios de comunicación, ha muerto un MENA, no, perdone usted, ha muerto un niño, es que eso es terrible, y esa categoría hace, ¿no?, con esa propaganda racista que recibimos, pensar, no, es que es un criminal, no, es que estos vienen a robar a nuestras abuelas, ¿no?, de esos carteles que hemos visto. Entonces, el lenguaje, como decíamos antes, es importantísimo para proteger a esos niños, niñas y adolescentes. Ahora que se está discutiendo mucho entre comunidades autónomas si acoger o no acoger, esas mismas comunidades autónomas que ahora mismo están poniendo objeciones deben de entender que el fenómeno migratorio es un fenómeno variante y que a lo mejor dentro de 3 meses, 1 año, 3 años o 4 años, a lo mejor son ellos el punto de referencia. Sí, efectivamente, es que hay que tener solidaridad y comprender lo que está sucediendo en un territorio de frontera. En Andalucía lo vimos, por ejemplo, en el año 2018, ¿no? Lo que se vivió en ese territorio y qué se hacía. Pues mucha gente se iba, ¿no?, hacia otros lugares o, bueno, pues era más fácil, ¿no? En el caso de las islas, como Baleares o como Canarias, los traslados tienen que ser de otra manera, ¿no? Porque, bueno, tienen esa dificultad de ser zonas de isla, pero lo hemos visto también en Ceuta, Melilla, con los CETIs, y efectivamente esa solidaridad entre territorios tiene que existir. ¿Cómo está viviendo la situación de Estados Unidos? Bueno, pues con mucha inquietud,
nos llegan de organizaciones de allí mensajes de incertidumbre, no saben lo que puede pasar de un día para otro, hablan de pánico entre la población migrante, hablan de no saber, no tener referencias de cómo puede actuar la policía contra las personas migrantes porque no hay resortes legales a los que agarrarte, no son decisiones netamente políticas. Hay personas migrantes que han sido enviadas a cárceles de seguridad con las cárceles que ha construido el Nayib Bukele y claro, eso está dando una sensación de miedo muy importante dentro de la comunidad y dentro de las organizaciones sociales que trabajan allí. La represión puede venir de cualquier lado, es decir, solidaridad con el pueblo palestino de una persona estudiante puede ser que le detengan por la calle y que le deporten directamente a su país simplemente por haber manifestado solidaridad. Es un momento muy complicado, las organizaciones de defensoras en Estados Unidos están viendo nuevas estrategias de protección, pero es un momento que además está teniendo un impacto a nivel global muy importante, ¿no? Estamos oyendo tambores de guerra porque las están tocando desde Estados Unidos y esos tambores de guerra ya están haciendo, por ejemplo, que el Estado español esté comprando muchísimas armas y no sabemos para defenderse de quién o de qué, pero sabemos que hay una guerra en las fronteras, que lleva siendo una guerra desde hace mucho tiempo y que al final las víctimas de esa guerra solamente son de un lado. El año pasado nuestra organización constató más de 10.000 personas víctimas de las fronteras en las rutas de acceso al Estado español. Hemos estado hace poco en Mauritania con las madres de las muertas y las desaparecidas de la ruta atlántica y te puedo decir que es terrible ver listados de cientos y miles de personas. Pueblos como Motril, el alcalde se dedica a hacer listados de jóvenes desaparecidos. A eso se dedican muchos alcaldes en algunos pueblos de África, pueblos de los que los jóvenes salen porque el conflicto no les permite vivir o porque el cambio climático está siendo una lacra y no les permite ni cultivar ni tener ganadería, porque las empresas extractivistas que hay en la zona, las extractivistas europeas de uranio, de oro, lo que están haciendo esas empresas es tener grupos paramilitares y no dejar a las poblaciones acercarse a los ríos porque les están asesinando. Hay que hacer una reflexión, ¿no? Y estas jornadas son esa reflexión global en un mundo, como te decía antes, lleno de incertidumbre. Y para terminar, ¿temes que ese mensaje que está lanzando últimamente Trump llegue, ya has dicho que sí, que está llegando a distintos puntos, pero se extienda y se sigan las políticas que se está haciendo en Estados Unidos en otros puntos? España, sí, Italia... Sí, creo que el mensaje de Trump es simplemente verbalizar lo que ya estaba sucediendo. Lo que Achille Mbembe, que es un pensador camerunés, llama necropolítica, políticas de muerte. Lo que Valencia llama necrofrontera, fronteras de muerte, donde la muerte y el sufrimiento de determinadas colectividades tienen un valor económico. Elena, que me alegro mucho de que estés aquí en Motril. Me gustaría que no estuvieras aquí por esta presencia para participar en una jornada sobre derechos humanos e inmigración, lo cual sería buena señal, y que vinieses a tomarte una leche rizada, por ejemplo. Sí, tengo que probarla, ¿eh? Aunque haya venido a la jornada, seguro que la pruebo. Gracias. Gracias. Every time the sun goes down, I'll let you take control. I can feel the paradise before my word close. And tonight had something wonderful. A better message to live.